Buenas compañeros, en el video de hoy les hablaremos sobre uno de los deportes de mayor contacto físico en el campo de juego, y esto se trata del rugby. Con este video, los temas que vamos a tratar les va a dar una claridad sobre este gran deporte. Durante el video les vamos a tratar unos temas muy puntuales para aclarar todas sus dudas con respecto al rugby. ¿Qué temas vamos a tratar? El equipamiento y la protección de los jugadores, la agresividad en el deporte y las consecuencias de las lesiones que trae dicho deporte. También hablaremos sobre el balón, el terreno y las modalidades de juego. Y por último hablaremos sobre las diferencias entre las normativas que tiene cada modalidad de juego. Los invito a que presten mucha atención para que tengamos otra perspectiva de este gran deporte que se trata del rugby. Muchas gracias. Rugby o fútbol americano. Si has practicado alguna de estas dos modalidades deportivas o simplemente quieres saber acerca de ellas porque te llamaron la atención, es importante que sepas acerca de sus similitudes, de sus diferencias o de las características en sí que la hacen único a cada deporte. También es importante para que si los vas a poner en práctica no cometas algunos errores, así que veamos. Los jugadores de fútbol americano hacen uso de un equipamiento de protección que es duro, pesado y rígido y que es como acolchonado por dentro. También hacen uso de unas caretas que son para la protección del rostro, mientras que en el rugby está prohibido usar este tipo de elementos. Entonces se podría decir que las lesiones en el rugby son más frecuentes y de mayor gravedad a comparación del fútbol americano. Mi compañero Santiago ya les va a hablar más a fondo sobre este tema, veamos. Bueno, en este momento les voy a hablar un poco acerca de la violencia entre estos dos deportes, ya que hay que tener en cuenta que sí, ambos deportes son violentos, pero ¿cuál de ellos es más violento que otro? ¿Qué factores influyen para poder decidir que uno es más violento y el otro es de pronto de cierta manera un poco más o menos riguroso en ese aspecto? La cuestión es la siguiente: en el fútbol americano las posiciones son más específicas, o sea, cada jugador tiene una función específica dentro del juego. Lo que ocurre es que en el rugby todos los jugadores pueden ejercer la misma función en un mismo momento. Eso que genera que todos puedan realizar las mismas acciones que al fin y al cabo van a conllevar o van a repercutir en lesiones, tacleadas, golpes. Entonces digamos que no solamente vas a tener que hacer una función como correr, esquivar, pasar, sino que vas a tener que hacer absolutamente todo en un mismo momento y lo más probable es que puedas llegar a golpear o ser golpeado. En cambio en el fútbol americano es un poco más complejo que eso llegue a pasar. Como debes hacer una tarea específica, tiene que ser no sé, algo muy particular para que llegue a ser una lesión muy agravante con respecto a eso. ¿Y qué más podemos notar? En el rugby hay algo que se llama el scrum, que es una formación que se realiza cada vez que se reinicia el juego. Esto que podemos concluir de aquí, que este scrum es demasiado violento por el choque, el impacto tan grande que tienen estos dos equipos a la hora de reiniciar el juego. Estos dos equipos se chocan en una formación de 8 personas y el que gane, gana el balón para poder comenzar el nuevo tiempo. Entonces si vamos a escoger entre uno y otro, el rugby es mucho más violento, hay más posibilidades de lesión, ya que aparte de no tener la protección, es mucho más directo, es mucho más posible que te llegue a dar una lesión o una contusión. Y en general hablemos un poco de qué tipos de lesiones podemos encontrar aquí. Aparte de la miositis osificante, que es algo muy común en este tipo de deportes por el impacto, las lesiones musculares que se generan por motivos del juego. En el fútbol americano, más que las contusiones o las luxaciones, todo esto aplica para ambos. Aunque tengas la protección del fútbol americano, aunque no la tengas en casos de rugby, es muy posible que llegues a sufrir una de estas lesiones, ya que el mismo juego permite ese tipo de cosas y es muy exagerado el momento en el que paran el juego
por una lesión muy grave. Entonces ahí podemos tener una pequeña conclusión o podemos tener algo más conciso sobre cómo sería la violencia o cómo se trataría la violencia en este tipo de deportes. Ahora, mi compañero Juan y yo les hablaremos un poco de las diferencias entre la normativa del fútbol americano y del rugby. Así que, vamos. Diferencia número 1, los jugadores. Y es que los jugadores en el rugby van de entre 13 y 15 jugadores, mientras que en el fútbol americano son solamente 11 jugadores. Diferencia número 2, el equipamiento. Y es que a pesar de que nuestra compañera Valentina ya habló un poco acerca de esto, es importante mencionar algo. Y es que el fútbol y el rugby coincidieron en su mismo año de nacimiento. Por eso podemos ver las similitudes que hay en el equipamiento de ambos deportes. Diferencia número 3, la duración de los partidos. Y es que en el rugby son únicamente 2 partes, o 2 tiempos, o 2 mitades, como le quieran decir. Son 2 partes de 40 minutos, mientras que en el fútbol americano son 60 minutos en total, repartidos en 4 partes de 15 minutos cada una. Diferencia número 4, la dinámica de juego. Y es que mientras en el fútbol americano, después de cada jugada, los jugadores se reorganizan, se reagrupan, piensan otra jugada, se reorganizan básicamente. En el rugby no pasa esto, y es que en el rugby el tiempo va de corrido, en el rugby el tiempo no para. Y ahora mi compañero Juan les comentará las últimas 4 diferencias. Hey Mauro, gracias por tan hermosa y tan perfecta introducción, te agradezco. Vámonos, no siendo más, con 3 diferencias más sobre esto: rugby, fútbol americano. 1. Movimiento del balón. Aunque en ambos deportes se pueden dar patadas al balón, en el fútbol americano esto es mucho más limitado que en el rugby. Otra diferencia notable es el pase hacia adelante, porque en el fútbol americano solamente se va a permitir en ciertas circunstancias, pero en el rugby nunca se puede ir hacia adelante con el balón, solamente se puede pasar hacia atrás o hacia los lados. Los bloqueos. En el rugby solo se puede bloquear el jugador que lleve el balón, pero en el fútbol americano es esencial bloquear a todos los jugadores del equipo contrario, solo por forma estratégica. Y la puntuación. Aunque ambos deportes cuentan con un sistema de puntuación basado en hacer pasar el balón entre los postes de gol por encima del travesaño o atravesar la línea del gol llevando el balón, hay ligeras diferencias entre la cantidad de puntos obtenidos y las jugadas permitidas en cada deporte. Otro detalle: aunque se juega principalmente en Estados Unidos, el fútbol americano existe en otros países y cuenta con una federación internacional, vale, sí, pero uno de sus objetivos a largo plazo es la aceptación como deporte olímpico, ya que solo se ha jugado en los Juegos Olímpicos de verano en 1932, hace un buen tiempo atrás, pero como deporte de exhibición nomás. Para lograrlo, el fútbol americano, aunque tiene que desarrollar sus ligas femeninas y expandirse para deshacer la ventaja de Estados Unidos respecto al mundo, ¿qué decides tú? ¿Rugby o fútbol americano? ¿Con cuál te quedas?